Siempre revisas el grupo con el sensor Stumina. La guerra del 25 de junio, la mayor tragedia en la historia coreana. Ocurrió cuando China intervino en gran escala. Corea, cerca de lograr la unificación, tuvo que retirarse y nunca pudo unificarse. Pero, ¿qué hubiera pasado si China no hubiera intervenido y Corea se hubiera unificado hacia el norte? Analicemos ese escenario ahora mismo. Mi objetivo es ser el mejor youtuber de Corea. Pronto seré famoso, así que suscríbete. Serás de los primeros suscriptores antes de mi fama. Si el ejército chino no hubiera intervenido, la unificación de Corea hacia el norte habría sido posible. El ejército surcoreano incluso llegó hasta el río Yalu. Kim Il-sung huyó a Gangye y estuvo al borde de la derrota total. En ese momento, Kim Il-sung realmente estaba suplicando a la Unión Soviética y a China que enviaran tropas de rescate. Incluso la Unión Soviética le estaba pidiendo que saliera de la península de Corea y estableciera un gobierno en el exilio en Manchuria. Así que, si solo el ejército chino no hubiera intervenido, la unificación avanzando hacia el norte habría sido totalmente posible. Pero en este caso, como se supone que el ejército chino no intervino, creo que la unificación hacia el norte habría sido posible. Es probable que el ejército surcoreano haya unificado el país avanzando hacia el norte y terminado la guerra entre 1950 y 1951. Kim Il-sung probablemente habría formado un gobierno en el exilio en Manchuria siguiendo órdenes soviéticas. Pero incluso con la unificación, la paz no llegaría de inmediato. Digo esto porque creo que después de la unificación habría quedado un número considerable de partisanos en el norte de Corea. De no haber sido capturado o eliminado por el ejército nacional, Kim Il-sung y sus seguidores probablemente habrían cruzado a Manchuria para formar un gobierno en el exilio y liderar a los partisanos restantes en el norte de Corea. Por lo tanto, creo que habría tomado varios años eliminar a estos partisanos. Podrían haber continuado con sus actividades guerrilleras por más de una década. La razón por la que digo esto es la siguiente. De hecho, la guerrilla popular coreana en Jirisan siguió activa hasta 1955 después del fin de la guerra. Hay registros de que algunos individuos continuaron sus actividades hasta 1963. Esto sucedió en Corea del Sur. En Corea del Norte, probablemente fue igual o más intenso. Incluso después de unificar la península coreana, Corea probablemente habría seguido dedicando muchos recursos nacionales a eliminar a los partisanos. En este proceso, las fuerzas militares y policiales de la República de Corea también habrían sufrido muchas bajas en combates sangrientos y crueles, donde ambos bandos se mataron brutalmente. De hecho, en algunos pueblos, probablemente era común que todo el pueblo fuera incendiado por completo. Además, en algunas regiones, probablemente hubiera rebeliones limitadas de los remanentes de rebeldes comunistas. Obviamente, el mundo no se habría quedado inmóvil ante esto. Si la unificación hacia el norte hubiera hecho que toda la península de Corea se integrara a la democracia liberal, Corea habría sido clave en la estrategia diplomática de Estados Unidos, no solo un simple aliado. Lo más importante a destacar es el cambio dramático en la posición geopolítica. Tras la unificación, Corea del Sur se convierte en el único aliado de Estados Unidos que limita directamente con China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto sería una oportunidad estratégica para Estados Unidos y una amenaza de seguridad para la Unión Soviética y China. Por lo tanto, Estados Unidos nunca pondría en riesgo a Corea del Sur. En ese momento, la Guerra Fría comenzaba en serio. La OTAN simbolizaba la primera línea en Europa Occidental y la República de Corea en Asia. Primero, Estados Unidos podría haber establecido bases militares más al norte, por ejemplo, en Pyongyang, Wonsan y la región de Hamgyong. Esto daría a Estados Unidos una ventaja estratégica para vigilar militarmente Vladivostok en la Unión Soviética, las 3 provincias del noreste de China e incluso Beijing. En este escenario, una gran operación de represión contra las fuerzas comunistas partisanas restantes en Corea del Norte habría sido inevitable. Siendo la base principal del norte, seguramente habría habido una gran cantidad de partisanos. Estados Unidos necesitaba que Corea se estabilizara rápidamente para contener a China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo que es probable que haya participado directamente en las operaciones de represión. Es probable que la estrategia actual del Indo-Pacífico haya comenzado a gestarse desde finales de los años 50. De haberse unificado Corea, probablemente habría sido un eje central en la línea de contención marítima de Estados Unidos en Asia Oriental, junto a Japón, Taiwán y Filipinas. Estados Unidos probablemente habría invertido enormemente en Corea. Tras la unificación hacia el norte, es probable que Corea recibiera mucha ayuda para reconstruir la región norcoreana. Se esperaría la creación de organizaciones internacionales para restaurar fábricas ferroviarias destruidas y la base agrícola. Otro punto crucial es la atención internacional que Corea habría recibido al compartir frontera con China.
Corea, unificada avanzando hacia el norte, se convierte en el frente principal de la confrontación ideológica entre democracia y comunismo en Asia. Esto eleva rápidamente la posición estratégica de Corea en los medios occidentales, la política estadounidense y la Organización de las Naciones Unidas. En resumen, si Corea se hubiera unificado expandiéndose hacia el norte, su liderazgo geopolítico y el apoyo de Estados Unidos y Occidente serían mucho mayores que los actuales. Entonces, si la unificación avanzando hacia el norte hubiera tenido éxito, ¿qué habría pasado con Kim Il-sung? Probablemente habría formado un gobierno en el exilio, pero no habría durado mucho tiempo. Incluso China y la Unión Soviética habrían limitado su apoyo a Kim Il-sung. En aquel tiempo, Kim Il-sung era distinto al que conocemos en la historia contemporánea. En ese momento, Kim Il-sung se convirtió en el líder provisional de Corea del Norte. No había motivo para apoyar a Kim Il-sung, quien perdió todo el norte de Corea por una guerra imprudente. Seguramente había otros talentos capaces, así que no parece haber razón para respaldarlo. Probablemente establecieron un gobierno en el exilio con él como líder, pero no creo que haya durado mucho tiempo. Además, entre más castigaban a los partisanos, más se debilitaba su poder, por lo que en algún punto habrían sido olvidados. Es posible que su expulsión se debiera a luchas políticas internas. Sugiero investigar a fondo la relación con China y la Unión Soviética. Probablemente tuvieron varios conflictos con China. Primero, veamos la situación de China. Si China no hubiera enviado tropas a Corea, significaría que su poder militar sigue intacto. China planeaba usar sus tropas para atacar Taiwán si no las enviaba a la península de Corea. Por lo tanto, China podría haber avanzado hacia la invasión de Taiwán, aunque eso tampoco sería tan sencillo. El éxito de China al invadir Taiwán implica que Estados Unidos no defendió a Taiwán. En aquel tiempo, China casi no tenía marina, a diferencia de la actualidad. Pero que China haya tenido éxito en invadir Taiwán significa que Estados Unidos no intervino en absoluto, y Estados Unidos no es tonto, así que eso no habría pasado. Por lo tanto, China no habría podido intervenir en la península de Corea ni invadir Taiwán. Por eso, Mao Zedong podría haber sido criticado dentro del partido por los prosoviéticos como alguien pasivo y sumiso, enfrentando una gran crisis política. Por eso, creo que en China podría haber ocurrido un gran caos. Incluso si la unificación del norte hubiera tenido éxito y toda la península de Corea renaciera como un país libre y democrático, el conflicto entre China y Corea no habría sido simple. Es probable que los conflictos y tensiones entre ambos países hayan comenzado desde que compartieron frontera. Para China, una Corea unificada habría representado una amenaza estratégica. Tras la unificación, Corea del Sur cambió su postura respecto a la línea del paralelo 38 y la presencia de tropas estadounidenses. Corea se convirtió en el único aliado estadounidense con frontera directa con China, conectando con las 3 provincias del noreste el camino hacia el corazón chino. China se muestra muy cautelosa con las tropas estadounidenses en la península coreana para proteger su frontera. Si las fuerzas estadounidenses se hubieran desplegado en Pyongyang, Chongjin y Yesan, habría sido más que simple vigilancia, sirviendo como base para guerra de información y reconocimiento. Para China, sería como si Estados Unidos hubiera instalado cámaras de seguridad y drones frente a su puerta. En este escenario, también habrían existido múltiples posibilidades de conflictos fronterizos potenciales. Muchos coreanos creen que Gando, asociado con el monte Baekdu, pertenecía a Joseon y consideran inválido el acuerdo de Gando entre Qing y Japón de 1909. Es probable que el nacionalismo se intensificara después de la unificación hacia el norte, y tras la realización nacional de una Corea unificada, podrían haberse presentado fuertes demandas para recuperar Gando. Gando, centro de la lucha armada antijaponesa, es una región donde es fácil reclamar legitimidad histórica. Círculos políticos y ciertos grupos dentro de Corea podrían haber planteado oficialmente su recuperación territorial. En esta situación, China probablemente habría reaccionado de inmediato y con fuerza, reforzando sus tropas en la frontera, lo que podría haber provocado repetidas crisis militares. China ha demostrado estar dispuesta a ir a la guerra cuando considera que sus intereses nacionales están amenazados. Por lo tanto, si una Corea unificada hubiera hecho valer con fuerza su soberanía en una disputa fronteriza con China, es muy probable que un conflicto militar localizado con China se hubiera dado por hecho. Durante la ampliación de la vigilancia militar cerca del lago Cheonji del monte Baekdu, pudieron ocurrir tiroteos accidentales.
Al intentar ambos países instalar cercas en las islas del río Yalu, pudieron haber enfrentamientos entre soldados. Las fricciones militares en la frontera entre Corea y China probablemente mostraron patrones de conflicto repetidos históricamente. Hoy Corea sería muy distinta. También parece posible que Corea se hubiera convertido en un país con una gran población. Tal vez, después de la guerra y con el auge de la generación del baby boom, la población podría haber alcanzado los 100 millones de habitantes. Es incierto lo que habría pasado, pero probablemente la población de la península coreana habría superado los 70 millones más que la actual, si Corea no hubiera implementado una política estricta de control de natalidad. Pienso que el servicio militar obligatorio habría continuado. A veces hay personas que dicen que si Corea se unifica, se pasaría a un sistema de reclutamiento voluntario, pero incluso después de la unificación, los siguientes rivales serían la Unión Soviética o China. Para enfrentarlos con un sistema voluntario, simplemente no habría suficientes soldados. Creo que el servicio militar obligatorio habría continuado incluso después de que terminara la guerra. También debemos evaluar al presidente Lee Seung-man, quien será recordado como el tercer unificador de la península coreana, después del rey Munmu de Silla y el rey Taejo Hwanggeon. De haber evitado acciones extrañas para perpetuarse en el poder, habría sido un gran personaje en la historia coreana. Incluso podría haber recibido honores nacionales. Si hubiera intentado mantenerse en el poder por mucho tiempo, su evaluación habría sido más positiva que ahora, aunque empeoraría eventualmente. Además, pienso que el conflicto entre las dos Coreas habría persistido. ¿Qué piensan? Si durante la Guerra de Corea se hubiera logrado la unificación avanzando hacia el norte, ¿cómo creen que sería el mundo hoy? Dejen sus opiniones en los comentarios. Concluyo el video. Gracias.